Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Levántate y esfuérzate en este día, porque son muchas las bendiciones que debes recoger, pues eres un canal de Dios que quiere usar para muchas personas a través de ti el bien hacer. Muy buenos días, bienvenidos a Tu propósito en mí, bienvenidos a este tiempo de bendición. Hoy damos gracias al Señor por habernos permitido vivir un día más. Recuerda, entra a nuestro canal de YouTube, allí en Facebook, dale me gusta, dale compartir, y entre todos extendamos el reino de los cielos en esta hermosa tierra del Guaviare, y donde quiera que tú estés, extendamos la palabra del Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Qué hermosa oportunidad Dios nos da hoy para que reconozcamos su amor, su fidelidad, para que hoy nos preparemos a disfrutar todo eso hermoso que ya Él ha preparado para usted y para mí. Así que muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido a Tu propósito en mí. Amado, y te cuento que hoy tenemos un proverbio para reflexionar, y es Proverbios capítulo 20, versículo 11, y dice así: en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Y esposa hermosa, resulta que aquí encontramos que usted y yo somos los responsables de que nuestros niños tengan una buena conducta. La Biblia dice que ellos por naturaleza son necios, pero usted y yo entramos en escena y vamos a hacer de ellos hombres y mujeres conforme al propósito de Dios. No olvidemos que los niños reflejan lo que nosotros somos. Así es. Qué grande responsabilidad, qué grande privilegio tenemos nosotros como padres, los que tenemos el privilegio de tener hijos. Aprendamos a formarlos en el temor de Dios, aprendamos a formarlos en las cosas del Señor, que aprendan a ser correctos, íntegros, sabios, sinceros, que aprendan a ser responsables. Todos esos valores los formamos en casa. Que aprendan a respetar la autoridad. Todo eso lo formamos en nuestra casa. Así que eduquemos a nuestros niños en el temor del Señor. Es el mandato del Señor en este día para con cada uno de nosotros. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y que hoy sea un día maravilloso para ti y todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Que Dios te sorprenda y con cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Amén. Y por otro lado, continuamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 1 y hoy vamos a leer los versículos 14 y 15, que habla precisamente de que Jesús da inicio a su ministerio. Dice así: después que Juan, ¿de cuál Juan está hablando? Juan el Bautista. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire que sale de escena el apóstol, Juan el Bautista, sale de escena porque fue encarcelado. Entonces el ministerio se queda quieto, se paraliza. No, Dios el Padre entonces permite que entre en escena su Hijo Jesús, y Él sale predicando. Él de una vez sale con el propósito de ¿qué? De ir a predicar. ¿Qué es predicar? Es proclamar. Y cuando hablamos de la palabra predicar, es proclamar como proclamador público. Específicamente, ¿qué es lo que se predica? La verdad divina, el evangelio. Predicar es pregonar, proclamar, publicar, es heraldo, divulgar.
Él sale a divulgar, a proclamar que cualquier cosa, no, él sale a proclamar el evangelio que se traduce en buenas nuevas. ¿De qué? Pero unas buenas noticias acerca de qué, acerca del reino de Dios. Él no viene a proclamar cosas superficiales, él viene a proclamar, a anunciar el evangelio del reino de Dios. Hablando del reino, estamos hablando de cualquier reino, del reino de Dios. Él viene a diciendo, oiga, es tiempo de que ustedes se den cuenta que el reino de Dios se ha acercado, y les dice, es tiempo de que ustedes se arrepientan. ¿Qué es la palabra arrepentirse? En el griego es pensar diferente o después. Bueno, ya se ha pecado, ya vino Juan y les hizo conscientes del pecado. Ya es tiempo de que ustedes comiencen a pensar diferente, a reconsiderar, al moralmente sentirse en compulsión, que ustedes sepan que hay necesidad de qué, de cambiar de vida. Bueno, y creer en el evangelio es lo que usted y yo tenemos que entender. Jesucristo nos puso aquí en esta tierra para que usted y yo estemos convencidos que la única verdad verdadera, la verdad que todo ser humano un día debería entender para poner en práctica, es la verdad del evangelio, esa verdad que cambia, que transforma, que nos capacita, que nos habilita para entrar en el reino de los cielos. No hay nada que nos habilite a usted y a mí para entrar en el reino de Dios, solamente el conocimiento de la verdad. Amada esposita. Encontramos entonces en esta porción bíblica, bueno, dos cosas muy importantes. Una, la primera parte en el primer versículo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Algo que me parece tan hermoso en toda la historia, en toda la humanidad, y es que el propósito de Dios no se calla, el propósito de Dios no se estanca, el propósito de Dios no queda paralizado de ninguna manera, no queda allí frustrado de pronto porque ya no está Juan, porque de pronto ya no está ese personaje. Dios siempre va a levantar a alguien con tal de cumplir su propósito, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Y hay algo muy importante que lo encontramos en toda la Biblia. Encontramos que murió Moisés y Dios levanta a un Josué. Encontramos que muere un Saúl y Dios levanta a un David. Encontramos que muere un Elías que, bueno, no muere, es arrebatado, porque Elías dice la palabra que es arrebatado, y Dios levanta a un Eliseo, y así constantemente es encarcelado Juan y el Señor levanta al Señor Jesucristo. Jesucristo muere, resucita y deja su iglesia. Han muerto los discípulos, los apóstoles, los primeros, la iglesia primitiva, tantos seres humanos, tantos cristianos han fallecido, han ido ya a la presencia del Señor, pero la palabra del Señor no se detiene. Dios en estos tiempos te levantó a ti, me levantó a mí, para que sigamos predicando el reino de los cielos, y no podemos dejar que la palabra del Señor se estanque. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de Dios es que compartamos, que prediquemos el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Arrepentíos y creer en el evangelio. Mire, el evangelio no es una religión. El evangelio es un cambio de vida donde yo tomo la decisión de empezar a leer la Biblia, de empezar a creer en Jesucristo, de empezar a tener cambios. Lo mucho, lo poco que voy entendiendo de la Biblia, lo empiezo a poner en práctica y acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y ese creer no es solamente decir que creo en un Dios, que creo en un chuchito. No es eso. Creer es poner en práctica lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros conocemos. Eso es creer. Creer va mucho más allá. Creer va mucho más allá de asistir a una iglesia. Creer va mucho más allá de empezar a vivir de pronto en una religión. No, creer va mucho más allá. Creer va en obedecer la palabra del Señor, escuchar la palabra de Dios para obedecerla. Eso es creer. Eso es los que van
realmente a ser salvos, los que van conociendo la palabra, los que van obedeciéndola, y eso es una muestra de arrepentimiento. Muchas personas pueden leer muchas veces la Biblia, pero realmente no la obedecen, no se preocupan por cumplirla, así que el mandato de Dios es creer y arrepentirnos. Realmente eso es un verdadero cambio y transformación. Gloria a Dios. Vamos entonces a terminar diciéndole a Papá Dios que nosotros tenemos que poner en práctica esto y que si yo anhelamos que el reino de Dios sea sobre nuestra vida. Papá, gracias porque hoy podemos entender que la noticia para nosotros es que el reino de Dios se ha acercado y eso nos implica que cada uno de nosotros deberíamos tomar muy en cuenta esa palabra para arrepentimiento, para cambiar de vida, para cambiar nuestras costumbres pecaminosas por costumbres conforme a la palabra, que estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Señor, necesitamos una generación, Señor, que se apasione por conocer las buenas nuevas tuyas para ponerlas en práctica. Señor, yo quiero ser uno de esos. Ayúdanos, oh Dios, porque tú vienes por una iglesia preparada para el encuentro eterno contigo. Te lo pedimos dándote gracias en ese bendito y hermoso nombre de Cristo Jesús, mi amado. Nuestra oración a Dios es que Él te ayude, que Él te fortalezca, que el Señor coloque en ti paz y toda clase de bendiciones. Feliz día, Dios te bendiga. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.